chinardas en el disyuntor, después térmica. Claro, básicamente creo que es como opinamos todos. El disyuntor es para un poquito más de respeto por su función. Pero después las llaves térmicas, todos sabemos que en un corto, pues, también están los que dicen, y sí, pero los reglamentaristas, que no está mal, no es que estoy diciendo vayan contra el reglamento. Lo que yo digo es que la realidad de los hogares, las viviendas, es completamente distinta a lo que vas a encontrar en el reglamento. Hay casas en las que salen cables de 3 milímetros, cuando existían los cables de 3 milímetros, pues muchos no saben que existían. Había cables de 3 milímetros y tienen térmica de 32. Pero todos sabemos que en un corto se van más de 32 amperes. Esa térmica va a saltar. Un poco antes, un poco después, bueno, está bien. Pero no es para horrorizarse. Hay algunas cosas que no son para horrorizarse. La cotidianeidad, si vos vas a una casa y decís, ah, no, pero acá no tiene puesta tierra. Entonces te dice, bueno, no laburés acá. Ya está. ¿Qué querés? No, te llamé para cambiar un bastidor de punto y toma. Ah, sí, pero el módulo que me está dando, obviamente es 3 patas planas y no hay tierra. No, ¿cómo no? ¿Qué querés? ¿Que te cablee toda la tierra por el mismo precio? Hay un montón de cosas que analizar que... Bueno, el Chapucero González, que no lo conozco, nunca me apareció un video. Nunca me apareció un video y creo que si lo busco no me aparece nadie con... Me aparecen cantantes González, el chaqueño González creo que me apareció. No puedo ver su contenido. No, o sea, le voy a decir a mi sobrino que está más, el que lo busque, a ver qué hace el Chapuza. Chapuza González. A mí me pasa de ir a una casa y que directamente haya llaves de corte con tapones hasta el... Y claro, tal cual, tal cual. No, tenés que reparar lo que hay y listo. Es así. Yo lo que trato de que cuando hay tapones o fusibles, no lo saquen tanto de calibre, porque les salta, lo refuerzan con cable, incluso ya tienen pelados algunas hebras, que creo que ahí Larry Gato Tool tendría un orgasmo, tienen peladas algunas hebras por si les pasa en la noche ir y reparar los tapones. Esos tapones ya están fuera de calibre, fuera de cualquier lógica. Y bueno, la luz vuelve, pero ya está. Un fogonazo terrible, qué sé yo. Ese Ezequiel Duré me parece que está muy metido en el tema cálculos bueno, no sé, de coeficientes, de que tenés que multiplicar por determinado valor, cosas que los técnicos sabemos, pero a lo que voy. Me parece que es demasiado bla bla. Eh, no creo que los trabajos que realice, habiendo tanta diferencia entre lo que tiene la vivienda y tiene que desarrollar él para que quede más o menos bien, sea aceptado tan rápidamente, no sé, no me suena. Lo vamos a buscar, sí, quédate tranquilo, lo vamos a buscar. Vamos a ver de qué se trata ese loco. Los tapones no se comercializan más, sí, es verdad, es verdad. Pero todavía sigue habiendo adaptadores pirámide, sigue habiendo montones de cosas. Eh, 2 patas redondas a 3 patas planas, sigue habiendo. Eh, no son de la mejor calidad, obviamente. No puedes poner calidad en algo que está prohibido. No aprobado, prohibido. Pero bueno,